La teoría del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud es una de las más conocidas, y también una de las más controvertidas de la historia de la psicología. Freud trata de explicar la personalidad a través de una serie de etapas, en las que las energías relacionadas con el placer se centran en zonas erógenas particulares. Esta energía psicosexual, o libido, se considera la fuerza impulsora del comportamiento. Si estas fases se completan con éxito, el resultado será una personalidad sana. Sin embargo, si el sujeto permanece atrapado en una determinada etapa, desarrollará una personalidad patológica vinculada a ese conflicto no resuelto. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de vida, el origen principal de la búsqueda de placer, y también de conflicto y frustración es la boca. En este periodo el niño encuentra por primera vez el poder de la autoridad en su vida, una autoridad que limita su búsqueda de placer. El principal conflicto en esta etapa es el proceso de destete, por el que el niño debería volverse menos dependiente de los cuidadores. Si la fijación ocurre en esta etapa, Freud consideraba que el individuo tendría problemas de dependencia afectiva. La etapa anal se extiende desde los 18 meses de edad hasta los 3 años y medio aproximadamente, correspondiendo más o menos con el aprendizaje del control de esfínteres. Desarrollar este control conduce a una sensación de logro e independencia. Durante el periodo anal, el niño aprende ciertas nociones básicas para la vida, relacionadas con la posesión de las cosas y el desprendimiento de las mismas, debiendo resolver un conflicto psíquico relacionado con la expulsión y la retención. Freud consideraba que una fijación en esta etapa podría derivar hacia personalidades sádicas y obsesivas. La etapa fálica es más conocida por el famoso complejo de Edipo. Esta etapa se extiende hasta aproximadamente los 6 años e involucra las primeras interacciones del niño con sus genitales. Es una etapa muy vinculada al desarrollo de la moralidad, en la que los niños también comienzan a descubrir las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, estableciéndose cierta rivalidad afectiva con el progenitor del sexo opuesto. Las características más asociadas con esta etapa incluyen el orgullo, y la duda en relación a la propia sexualidad, y también la tendencia a la promiscuidad o a la castidad. La fase de latencia no representa una etapa psicosexual auténtica. Se desarrolla entre los 6 años y la pubertad, en torno a los 12 años, y es un período que supone la consolidación y elaboración de los rasgos ya adquiridos. Se trata de un tiempo de exploración en el que la energía sexual o libido sigue presente pero se dirige a otras áreas, como las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es un período de especial importancia para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, así como para generar autoconfianza. Con la etapa genital empieza la pubertad, y constituye para Freud el último período significativo del desarrollo de la personalidad. Mientras que en la fase fálica la sexualidad es rudimentaria y puramente egocéntrica, en esta etapa la sexualidad alcanza su madurez apareciendo el interés por el sexo opuesto. Los órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y de los placeres sexuales. También es la etapa en la que toca lidiar con los conflictos no bien resueltos en etapas anteriores, y donde finalmente el sujeto debe hacer frente a esas realidades, dotando a su vida de significado. Así quedan formados entonces los 8 tipos psicológicos de Jung, tal cual lo publicó en su obra homónima de 1921. Y estos se resumen así. Pensamiento introvertido o introvertido pensamiento. Son los que se formulan preguntas y tratan de comprender su propio ser, apartándose para ello al reino de sus ideas. Son de pensamiento abstracto y filosófico. Segundo, de pensamiento extravertido o de extravertido pensamiento.
Son personas que se rigen a sí mismas y a los demás según reglas y principios fijos. Crean explicaciones acerca de todas las cosas a partir de lo que el individuo ve alrededor. Se describen como realistas y de pensamiento muy poco variable. De repente un poquito necias quizás. Número 3. De sentimientos introvertidos o de introvertido sentimiento. Inaccesibles al resto de la gente, dan sin embargo una impresión de autonomía y de armonía, y suelen apasionarse por la música y la poesía. Sufren y ríen en silencio y sobre todo sin postearlo en el Face. 4. De sentimientos extravertidos o de extravertido sentimiento. Les gusta demostrar sus afecciones y compartir sus emociones. Son sociables y bien adaptados a su época y a su medio. Les interesa el éxito personal y el social. Son un poco volubles, eso sí, y les interesa mucho lo que los demás opinen de ellos. Número 5. De sensaciones extrovertidos o de introvertido sensación. Se nutren de sus impresiones sensoriales más que de ideas abstractas y viven inmersos en sus sensaciones internas. A menudo son modestos y callados. Según la definición de Carl Jung, este tipo de personalidad suele describir a personas que se dedican al arte o a la artesanía. Número 6. De sensaciones extravertidas o de extravertido sensación. Les interesan los fenómenos externos, son gente práctica, sencilla y aceptan al mundo tal cual lo perciben. Las personas descritas por este tipo de personalidad son muy dadas a la búsqueda del placer en la interacción con otras personas y entornos reales. Número 7. De intuición introvertida o de introvertido intuición. Son soñadores y se entregan a sus visiones internas. Se empeñan en transmitir una experiencia esotérica singular. A menudo se desconectan de la realidad para sí mismos. Y número 8. De intuición extravertida o de extravertido intuición. Su intuición los hace tener olfato para cualquier novedad. Suelen solucionar disputas y ser líderes carismáticos. Son los que emprenden proyectos a largo plazo o los que se lanzan a aventuras o viajes sin nada más que su intuición.